Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Dani. Vamos a dar inicio a la enseñanza, hermanos, esperando sea de bendición. Yo sé que me aferro a la promesa de que la palabra nunca regresa vacía, siempre causa en efecto. Y ¿sabes algo? Sé que Dios te va a hablar porque es la palabra del Señor. Amén. La Biblia fue inspirada por el Señor para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Entonces, bajo este texto, yo creo que Dios te va a decir algo en esta mañana. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el libro, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18. San Lucas, capítulo 18. Gracias. Versículo 8. Versículo 8 dice así la palabra: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a hacer una oración. Nuestro buen Dios, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tus bondades. Gracias, Padre, porque permite, Señor, que estemos aquí reunidos para poder alabarte, Señor, porque eres soberano, Señor, porque eres grande en misericordia, Señor, y solamente usted merece honra, gloria y honor en este lugar, Señor. Estamos aquí reconociendo que eres soberano, Señor, y Padre, sabiendo, Dios mío, que eres un Dios maravilloso, Señor. El único aquí que es exaltado, Señor, es usted, y así en la misma postura, Señor, queremos que sea exaltado a través de tu palabra, Señor. Usa tu palabra con poder, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, Señor, y ayúdanos, Señor, a exponerla de acuerdo a tu gracia, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Me pongo en tus manos y te pido por cada hermano que está aquí, Señor, por cada visita, Señor, que usted obre en los corazones y que todo lo que se haga sea para honra y gloria de usted. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Le he puesto por tema la enseñanza, la fe del justo en los últimos tiempos. La fe del justo en los últimos tiempos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, el Señor está hablando en relación a la oración. Está hablando en relación a la oración. Y algo que me llama la atención y que me pone en qué pensar es lo que el Señor dice al final. En el versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Está hablando de aquellos que están orando. Y está hablando de un grupo de personas que en los últimos tiempos dejarán de estar orando al Señor, porque en los últimos tiempos muy pocos le van a creer al Señor. Y el Señor menciona lo siguiente: os digo que pronto les hará justicia. Y aquí es lo que me preocupa: pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, Cristo Jesús por su iglesia, que dice, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús venga por su iglesia, ¿hallará fe en la tierra? La fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la confianza, la seguridad que hay un Dios, aunque no le pueda ver. ¿Habrá de esto en los últimos tiempos? El Señor se hace esta pregunta. Y el Señor, que es omnisciente, gracias hermano, y el Señor, que es omnisciente, sabe si habrá fe o no habrá fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que hay un ser supremo, un ser soberano, aunque no le podamos ver. El mundo, por ejemplo, quiere, para acercarse al Señor, quiere ver a Dios para poder creer. Eso es lo que quiere el mundo. Mas, sin embargo, en el orden del Señor no es así. Porque si así fuera, si hay algo que se ve, entonces no es fe. Amén. Entonces no es fe. Ahora, en el orden de Dios es creer para poder ver. Y lo que se ve no es la manifestación corporal de un Dios, se ve la manifestación de Dios. Pero es necesario primero creer en Dios para poder ver esa manifestación. Por otro lado, nadie puede ver a Dios porque Dios es espíritu. O sea, la fe es algo interesante, la fe es algo impresionante. Creer en un ser que no puedo ver. Juan 4:24 dice la Biblia que Dios es espíritu.
Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hermano, ¿sabe qué nos lleva a adorar a Dios? ¿Sabe qué nos lleva a adorar a un ser que no puedo ver? ¿Sabes qué es eso? La fe es lo que nos lleva a adorar a un ser que no puedo ver. La fe. Eso es en relación a la adoración. Pero pregunta, ¿en los últimos tiempos habrá fe? ¿Habrá gente en los últimos tiempos que siga adorando al Señor? Dice la Biblia que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Se necesita la fe para adorar al Señor, pero habrá fe. Habrá fe en los últimos tiempos. Aquí el asunto es que Dios no va a buscar fe donde nunca la hubo. El Señor no está diciendo, hallará fe en el incrédulo. El incrédulo no cree en Dios. El incrédulo en el orden del Señor. El Señor se refiere aquí en el versículo 8, hallará fe en la iglesia. Hallará fe en la iglesia, en aquellos que han recibido a Cristo en el corazón, que han sido justificados, santificados, que han experimentado el nuevo nacimiento. Hallará fe en nosotros, que hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, dice Hebreos 10:10. Y eso me preocupa. Hallará fe en el Señor, en su servidor cuando Él venga. ¿Por qué? Debemos de analizar la iglesia. Cuando el Señor venga por su iglesia, vendrá por la iglesia universal. Y póngale atención a esta parte. La iglesia universal la componen todas aquellas personas que han sido regeneradas, que se encuentran en cualquier parte del mundo. En cualquier parte. Esa es la iglesia, esa es la esposa de Cristo. La conformamos todos aquellos que hemos sido redimidos, que hemos experimentado el nuevo nacimiento. El asunto es este. La iglesia universal, hallará fe en ella. En la iglesia universal se encuentra en cualquier parte del mundo, cualquier persona. La iglesia universal son aquellas personas que han sido regeneradas, pero que a la misma vez se encuentran en una iglesia local como esta. La iglesia local se encuentra por personas, miembros que componen la iglesia local, pero sobre todo la iglesia universal. Todo aquel que ha sido regenerado pertenece a la iglesia universal, pero cuando el Señor venga por su iglesia, hallará fe en nosotros. Y eso es algo que debemos de pensar y analizar. Otra de las cosas, Hebreos 11:6, dice la Biblia, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí hay algo interesante. Escuche bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios. En los últimos tiempos, muy pocos estarán agradando a Dios a falta de ¿qué? De fe. Y esto debe preocuparnos a nosotros como iglesia, porque cuando yo ya no esté adorando a mi Señor, cuando yo ya no esté agradando a mi Señor, entonces es porque ya no tengo fe. Porque el Señor ya no encontró fe en mí. Para que el Señor se agrade de mí, entonces tiene que haber fe. Para que haya fe en mí, entonces adoro al Señor. El Señor encontrará fe en su iglesia. El propósito del Señor es que la iglesia viva por fe, hermano. Amén. Que viva por fe. Porque el Señor se agrada, se cautiva, se deleita cuando sus hijos viven por fe. Y la fe es eso, creerle a Dios. Una certeza y una confianza, aunque no le podamos ver. Y sabes algo, la iglesia universal ya fue probada. Durante mucho tiempo estaban sucediendo problemas a nivel por diferentes países. Pero ¿sabe algo? La pandemia vino a probar la iglesia universal. ¿Usted ya había experimentado una pandemia? La pandemia fue mundial. La pandemia golpeó al mundo. ¿Y sabe algo?
El Señor ya vino a través del COVID, vino a probar que verdaderamente hay fe. Y no es nada de lo que viene. ¿Qué hicimos cuando vino la pandemia? Encontró fe el Señor en nuestros corazones. Estábamos confiados en el Señor, creyendo que Él es todopoderoso. Nuestra fe a la Iglesia Universal ya fue probada, pero no es ni la sombra de lo que viene. La fe del justo en los últimos tiempos será puesta a prueba. Halló fe el Señor cuando vino el COVID en nosotros. Solamente usted lo sabe. Se halló fe. ¿Sabe por qué es importante, hermano, que nos interesemos en la fe? Porque vienen tiempos peligrosos. Y yo quiero que estés fortalecido en la fe. Anhelo en el Señor. Y no solo yo, principalmente el Señor quiere que vivamos una vida de fe. ¿Por qué? Miren, me da gusto que hayas venido. Yo sé que aquí hay visitas. Y por la gracia del Señor nos permite estar en esta mañana. Pero te voy a dar unas razones por qué razón debes de vivir en fe. Y tómalo en serio. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un cuento de hadas, la Biblia es algo real, es infalible, es la palabra del Señor y lo que viene es algo serio y es verdad. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. 2 Timoteo 3:1. 2 Timoteo 3:1. Vamos a darle lectura, todos. También deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sabes qué es lo que prueba nuestra fe? Los tiempos peligrosos. Pero si no hay fe, ¿qué va a pasar de ti? ¿A dónde vas a huir? ¿Qué vas a hacer? Si no hay fe en nosotros, cuando lleguen esos tiempos peligrosos, ¿qué será de nosotros? Y sabes algo, ya llegaron los tiempos peligrosos. La pandemia fue una advertencia de que vienen tiempos peligrosos. Pero sobre todo, hermanos, mire, ¿qué dice la siguiente parte? El versículo 2. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Señor, ¿qué tiempos vendrán? Aquí vienen, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Impíos quiere decir sin piedad. La persona que le quitó la vida a un siervo, a nuestro pastor Samuel, era una persona sin piedad. La maldad ya llegó. Si tú estás esperando más maldad, la maldad ya llegó. Sin piedad, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. El 5, todos juntos. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. La maldad ya llegó y es importante que verdaderamente te acerques al Señor, confíes en el Señor. Habrá tanta maldad, la sociedad estará tan corrompida, le estará haciendo daño a todos. Habrá mucha maldad, hermano. Dice la Biblia, impíos, sin piedad, sin afecto natural. Vas a estar viendo, muy pronto vas a estar viendo cómo la gente se está matando sin piedad, sin afecto natural. Estate alerta, vienen tiempos peligrosos. Yo le creo a la Biblia. Qué importante es que vivamos por fe. Otra de las cosas, Mateo capítulo 24, no solo la sociedad se estará haciendo daño a sí misma, sino que también vendrán problemas, fenómenos naturales permitidos por el Señor, pero ocasionados por el mismo hombre. Mateo 24, versículo 4. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aunque no es el fin,
Hermanos, cuando escuchemos guerras y rumores de guerra, nuestra fe estará siendo probada. Vienen cosas peligrosas. Y en el justo, en los últimos tiempos, nuestra fe será probada. El versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Habrá pestes. ¿Usted cree que la pandemia del COVID es lo único? Vienen pestes, hermanos, vienen tantas enfermedades contagiosas. Por eso es importante sumergirnos en la fe. Dice el libro de los Romanos, capítulo 10, que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Mientras más te sumerjas, mientras más te deleites, mientras más escudriñes la palabra, te darás cuenta quién es el Señor. Y el Señor producirá en ti la fe. Es importante que tu fe crezca, que tu fe verdaderamente esté fincada en el Señor. Porque vienen tiempos peligrosos. Y aquí hay un texto, te voy a dar un consejo, pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres. El consejo es que si tienes un dinerito, administralo bien, porque lo vas a necesitar. Los últimos tiempos ya empezaron y lo vas a necesitar. Terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La fe del justo en los últimos tiempos será probada, hermano. Será probada de tal manera que será evidente en los últimos tiempos quién tiene fe y quién duda del Señor. Será evidente, será claro, será algo que se va a notar quiénes son los de la fe. Ahora, no significa que debemos de juzgar a los que se van, no. En la vida cristiana hay gente que es más fortalecida en la fe que otros. Hay gente nueva, no los juzguemos. Lo cierto es que se va a probar nuestra fe. Y debemos de fortalecer a aquella gente que tenga temor de estas cosas, enseñarles sobre la fe. Quiero mostrarte a través de una historia en la Biblia qué tienes que hacer o qué debo de hacer cuando lleguen estos tiempos peligrosos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Sabes algo? En la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel vivió momentos difíciles, tanto buenos como malos, pero en una ocasión vivió momentos muy malos, momentos devastadores, momentos de injusticia, momentos peligrosos también. Por favor, vamos a enfocarnos en la Biblia, en el libro de los jueces, específicamente con el juez Gedeón. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Amén. Versículo 2 y versículo 3. Dice así, pónganle atención. Lo primero que viene, ahí viene. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, hermano, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y ¿qué? Y los atacaban. En ese tiempo el pueblo de Israel se sentía más seguro en las cuevas. Recuerde que vienen tiempos peligrosos. El pueblo de Israel se sentía más seguro en las cuevas, más seguro en los montes, más seguro en las cavernas, porque los tiempos eran peligrosos. Y si hay algo que no encuentro aquí en Israel, es fe. No había fe. Habrá fe cuando el Señor venga por su iglesia. Ellos experimentaron un cuadro de los tiempos peligrosos. Las ganancias, todo lo que habían sembrado, venían los amalecitas y todo el pueblo pagano y se los arrebataban, lo hurtaban. ¿Crees que será diferente en los últimos tiempos? No empezaron ya desde hace mucho a hurtar lo que con esfuerzo te has trabajado. A muchos ya les han hurtado. En ese tiempo hurtaban las siembras, las cosechas, de tal manera que el pueblo vivía frustrado. La maldad vendrá al mundo como plaga en una siembra, y como el sereno en cada mañana, así irá cayendo la maldad en el mundo. Mateo capítulo 24 y
y segunda Timoteo capítulo 3 es una realidad. Van a suceder estas cosas y no quiero imaginarme qué va a ser de nuestra fe, de nosotros, hermanos. Por eso debemos de fortalecernos. La fe en los últimos tiempos. Ahora, algo interesante que lo vemos en el versículo 4, por favor. Dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban qué comer en Israel. Escuche bien las cosas que estaban pasando. No dejaban qué comer en Israel. ¿Qué no dejaban? Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, dice la palabra. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra y ¿qué hacían? Para devastarla. El tiempo devastador, el tiempo peligroso, va a llegar, hermanos. El Señor lo está diciendo, va a llegar. Va a llegar, pero el Señor nos enseña qué debemos de hacer para cuando ese tiempo llegue. Estos tiempos peligrosos llegarán. Y bueno, podemos observar aquí que era un tiempo devastador. Pero ¿por qué razón sucedía esto, hermanos? Hay una razón por la cual vino este mal sobre Israel. En los últimos tiempos, miren, observen que dice Jueces 6:1. Aquí viene la consecuencia. Los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Sabía usted que la falta de fe también es pecado? No creerle a Dios. El cristiano empieza creyéndole, dice la Biblia, mas el justo por la fe vivirá. No creerle en el Señor nos ve incrédulos. A causa de su pecado vino el mal en el tiempo, en el pueblo de Israel, en el tiempo del juez Gedeón. Y es algo que quiero que veas, que la maldad va a llegar, como en el caso de Israel. Número 2, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando llegue el mal, cuando llegue el peligro, cuando llegue ese tiempo devastador? Por favor, versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Todos, pero no habéis obedecido a mi voz. Consecuencia de un pueblo falto de fe, de que no le crea al Señor. ¿Sí lo entiendes? El pueblo ya no tenía fe en Dios, pero la misma presión, la misma maldad, fíjense nada más, hermanos. En el tiempo devastador, muchos vamos a huir. Esperemos que no seamos de ellos. Pero la misma maldad, la misma presión, el mismo peligro, el mismo problema va a provocar en nosotros que no tengamos otra opción que clamar al Señor. Eso es lo que pasó en Israel. No estaban clamando al Señor, vamos a clamar al Señor. No. Era un tiempo desesperante, 7 años de devastación, 7 años de hambre, 7 años robándoles lo que cosechaban. ¿Qué los llevó a clamar al Señor? El problema que había, y algo interesante, es que cuando vengan esos tiempos, la iglesia debemos de seguir clamando al Señor. Debemos de seguir clamando a Dios. Ahora, ¿usted quiere esperar que lleguen esos tiempos para clamarle a Dios? ¿O quiere empezarle a clamarle al Señor para que tenga misericordia y piedad de nosotros cuando llegue este tiempo?
Debemos de empezar a clamar y suplicar al Señor, ser fortalecidos en la Biblia, para que cuando estos tiempos lleguen, hermanos, estemos fincados y confiados de que todo es posible y el Señor no tiene nada que se le pase, sino que el Señor nos puede guardar a todos. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y si empezamos a clamar desde ahorita que el Señor nos guarde, hermanos, ¿no sería algo estupendo y maravilloso? Clamarle al Señor, Señor, guárdanos, vienen tiempos peligrosos y yo quiero, Señor, que encuentres fe en mí cuando tú vengas. Número 2, algo que hizo el pueblo de Israel, versículo 11. La fe del justo en los últimos tiempos. Hay algo que debemos de hacer cuando lleguen estos tiempos peligrosos. Jueces 6:11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Por favor, el 15. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia, que si he hallado el favor tuyo, Señor, delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas, Señor, de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Amén. En el clamor al Señor hay gracia del Señor. Créame, hermano, yo no sé si tú conozcas de Jesús y ya seas del Señor, pero en el clamor al Señor hay gracia de Dios, hay favor del Señor. Fíjense cómo Gedeón tenía ciertas dudas y lo encontramos porque se refiere a él como Señor. Dice, yo esperaré hasta que vuelvas. ¿Qué sucede aquí? Que Gedeón prepara un cabrito, prepara unos panes sin levadura y quería ver si quien le estaba hablando era el Señor, porque el Señor se manifestó, estaba ahí un hombre. Y dice, verdaderamente será el Señor, ahorita lo voy a probar. Se va, prepara un cabrito, una ofrenda, la pone y a ver, Señor. Viene el Señor, pone su báculo y se quema la ofrenda y dijo, verdaderamente es el Señor quien me está hablando. Verdaderamente es el Señor y él tiene la confianza de obedecerle al Señor y toma una decisión por el Señor y le obedece porque se dio cuenta que quien estaba hablando era Dios mismo. El Señor lo esperó. Miren qué maravilloso es el Señor. Él sabía que había cierto temor. El Señor sabe cuando hay temor en nosotros. No todos somos valientes, hay a veces temores y es normal. Y lo vio en Gedeón, quería probar a Gedeón y bueno, también Gedeón se pudo dar cuenta que era Dios quien le estaba hablando. Por favor, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro. Recuerde que estamos hablando de la obediencia. Fíjese lo que Dios le dice. Ahí hay bendición y gracia del Señor. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro,
sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. El 27, todos. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. ¿Le obedeció Gedeón a Dios? En la obediencia hay favor del Señor. En los últimos tiempos clama al Señor y obedécele al Señor. Obedécele al Señor, hermano. Si tú quieres ser librado de los tiempos peligrosos, obedezcámosle al Señor. Algo que hizo Gedeón fue obedecerle. No era cualquier cosa. Dice la Biblia que cuando quemó, salieron su mismo pueblo a decirle, ¿por qué has quemado la estatua de acera? Le reclamaron, pero él en el poder del Señor y en la obediencia a Dios prefirió ser obediente antes que ser maltratado por su propia familia. ¿Por qué? Porque esa estatua era de su padre. Y número 4, hermanos, cuando le obedezcas al Señor, confía en Él. En los últimos tiempos necesitamos confiar en el Señor, una confianza plena. Por favor, el versículo 33. La fe del justo en los últimos tiempos, hermano. Debemos de confiar en nuestro Dios. Dice, pero todos los madianitas y los del oriente se juntaron a una y pasaron y acamparon en el valle de Jezreel. A ver, versículo 33. Ok, el versículo 34. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Qué hizo Gedeón? Toca el cuerno y el pueblo se le junta por la gracia del Señor. Él pensaba que estaba solo. Cuando llegó el Señor y estaba Gedeón, le dice, hombre valiente y esforzado. Después de eso, Gedeón confía en el Señor, llama al pueblo y se reúne el pueblo para pelear contra los amalecitas y los madianitas. Versículo Jueces capítulo 7. Recordemos que allá habían clamado al Señor, el Señor ya les había provisto un juez, ahora estaba obedeciendo y en el último punto estaban confiando en Dios. Jueces 7:2. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, escuche bien lo que está diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo de Israel, ¿cuántos? ¿Y cuántos quedaron? Había juntado 32,000 personas, guerreros, para ir a pelear. Pero ¿qué cree? No todos tenían fe. Quien tema, quien dude, quien se estremezca, mejor que se vaya a su casa. En los últimos tiempos la fe del pueblo del Señor será puesto a prueba. Amén. Podemos ver cómo el Señor dice, quien tema que se vaya. Y deja nada más ahí, ¿a cuántos? A 10,000 personas listos para la guerra. No todos estaban confiando en el Señor. Había temor, había dudas, estaban estremecidos. De tal manera, hermanos, se les hace poco. ¿Cuántos regresaron? ¿Cuántos se regresaron? 22,000. Imagínense. No son cualquier número. Yo creo que Gedeón ha de haber dicho, ahora sí, nos van a dar cuello con 10,000 nada más. Y ahorita le voy a decir cuántas personas o cuántos guerreros había de los madianitas. Jueces capítulo 4 dice la palabra, 7:4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, aún son muchos los 10,000. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. En los últimos tiempos el justo será probado.
será probado. Dice, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. El 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas y dijo Jehová a Gedeón, cualquiera que lamiera las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber, y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, ¿cuántos? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyanse todos los demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenían el campamento de Madián abajo ¿de dónde? Del valle. ¿Cuántos hombres se quedó? ¿Con cuántos hombres se quedó Gedeón? 300. ¿Y cuántos tenía? 32,000. El Señor va a ir probando nuestra fe. Quita primero a 22, después quita a 9,700 hombres y se queda con 300. En los últimos tiempos, la fe de la iglesia será probada. Pocos serán los que verdaderamente estén fincados en la roca. Algo también que debemos mencionar en el versículo 22, 7:22. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Sera, y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabat. Podemos observar aquí en el versículo 22, hermano, que con esos 300 hombres, cuando fueron al valle, los amalecitas estaban todos, dice la Biblia, acostados como langostas, estaban desprevenidos. Llegan los 300, cada uno con su espada y por otro lado trompetas, y empiezan a tocar trompetas de tal forma que los pueblos amalecitas se levantan, y como estaba oscuro, no sabían quién era su compañero, de tal forma que se confunden y entre ellos se mataron. Porque cuando el Señor está con nosotros, hermanos, las cosas son posibles. 300 hombres, ¿sabe qué? No hicieron más que obedecerle al Señor. El Señor le dijo, por un lado tendrán fuego, por otro lado la trompeta, van a rodearlos y las trompetas los van a alterar y no van a saber qué hacer, y entre ellos se mataron. Qué importante es obedecerle al Señor. Si usted y yo estuviéramos como en el caso de Gedeón y hubiera tantos hombres ahí, iríamos y obedeciéramos al Señor con la trompeta y el fuego. Muchos no iríamos, ¿o qué no? Yo soy de los que le temen. Muchos diríamos, vámonos a casa. ¿Serías de los 300? Así será en los últimos tiempos. La iglesia será probada. Y solamente un remanente pequeño que verdaderamente nada lo movió, ahí va a permanecer. La iglesia será probada. Y ¿sabes algo? Jueces, con esto vamos a ir cerrando con estos textos. 8, 300 hombres dijimos. Ahora quiero que escuches bien cuántos hombres de los amalecitas y madianitas habían. Versículo 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído, de lectura conmigo, 120,000 hombres. 120,000 hombres, ¿no se le hace un milagro? 300 hombres contra 120,000 hombres. Porque dice la Biblia que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Poderosamente el Señor usó estos 300 hombres para acabar con la vida de 120,000 soldados. Por eso menciono, en los últimos tiempos será muy difícil que encuentre el Señor fe. ¿Quién de los 300 se toma a otro ejército de 120?
Muy pocos lo tomarían. Muy pocos tomarían su espada y dirían, Señor, Señor, hay tantos problemas porque hay tiempos peligrosos, hay tantos problemas en la sociedad, hay fenómenos naturales. Pero solamente pocos le van a creer al Señor, como aquellos 300 hombres que estaban con Gedeón. Fíjese la magnitud, 300 contra 120. Ahora, ¿eran 120? No, había otros 15,000. Versículo 11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente el versículo 10, y Seba y Salmuna estaban en Carcol y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Estos 15,000 hombres también fueron derrotados. Quiere decir que 300 hombres contra 135,000 soldados. Hermanos, créele al Señor. No hay otra cosa más maravillosa. ¿Sabes por qué te invito a que le creas a Dios? Porque si Dios no te guarda, nada te va a guardar. Si el Señor no te protege, si el Señor no te conserva, si el Señor no te cuida, ¿qué más te puede proteger? ¿Usted cree que estos 2 años que hemos pasado con cubrebocas, usted está aquí por el cubrebocas? ¿Usted cree que está aquí porque se echó la mejor calidad de gel? No. ¿Sabe qué? Estamos aquí por la gracia de Dios. Escuché unas palabras que somos de los sobrevivientes. ¿Y sabe por qué? Porque fueron miles los que murieron. Y si estamos aquí es por la gracia de nuestro maravilloso Señor, que nos ha brindado la oportunidad de que te acerques al Señor. Vienen tiempos peligrosos y es importante que tu fe sea fortalecida. Acércate, Señor. Ya es tiempo de tomar las cosas de Dios en serio. Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Quiere decir que mientras más escuches del Señor, más lo irás conociendo. Así que te invito a venir también los domingos en la tarde. Si tú crees que un domingo en la mañana es suficiente, lo más probable es que salgas huyendo cuando lleguen los tiempos peligrosos. Hay servicios a las 7 los miércoles, hay reunión de varones, reunión de femenil, reunión de jóvenes. Manda a los jóvenes para que sean fortalecidos en la fe, porque vienen tiempos peligrosos. Hallará fe el Señor cuando venga. El Señor tenga piedad de nosotros y seamos fortalecidos en la fe. Amén. Señor te bendiga. Vamos a hacer una oración. Nuestro maravilloso Dios, te damos las gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Te pedimos en esta hora que obres en nuestros corazones, Señor. Y si hubiera alguna persona que aún no te ha entregado su corazón, Señor, que se acerque más al Señor. Obra en su corazón de tal forma que le resplandezca la luz de tu evangelio. Que entienda, Señor, a través de la fe que vienen tiempos peligrosos y que es necesario acercarnos a usted. En el nombre de Cristo pongo esta congregación en tus manos, Señor, y que tu nombre siga siendo glorificado. Amén. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga. Le damos el tiempo a nuestro hermano Alejandro.